Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Hoy, 12 de diciembre, ya nos encontramos en la semana 7. En esta oportunidad vamos a compartir rápidamente, ¿no? Y explicar este tema que corresponde, pues, ¿no? A esta semana, que es la morfología. En esta clase vamos a trabajar la segmentación morfológica de las palabras. Es decir, vamos a hablar de los morfemas, vamos a identificar las palabras más difíciles en su segmentación, en su división morfológica. Vamos a hablar, por ejemplo, de morfemas lexicales y morfemas gramaticales, de flexivos y derivativos, y en la segunda parte hablaremos sobre los procesos de formación de las palabras. ¿Ya? Entonces, bueno, empecemos rápidamente. No sé si estoy aquí. Ahí estamos. La morfología es una disciplina, es una rama de la lingüística, como ya hemos visto antes. La fonología también ya la hemos visto, ¿sí? Una rama de la lingüística que se encarga de estudiar las palabras, pero ya no los sonidos, sino más bien cómo ellas se estructuran, ¿no? Cómo se conforman, ¿ya? Por eso decimos que estudia la estructura interna de la palabra. Ahora, la palabra palabra es muy vaga, podría ser muy general. Existen tipos de palabras, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al acento, la semana pasada decíamos que las palabras podrían clasificarse por el acento. Teníamos agudas, graves, esdrújulas, ¿no? De la misma forma, según la estructura de las palabras, según su función dentro de la oración, vamos a tener clases de palabras también. Por ejemplo, palabras que son variables, invariables, según su estructura interna, o las palabras las podemos dividir en clases de palabras como sustantivos, verbos, de acuerdo a su función en la oración, al significado que ellas nos den, vamos a tener muchos tipos de palabras. Por otro lado, la morfología estudia cómo se crean nuevas palabras, es decir, mediante qué procedimientos podemos crear nuevas palabras de las que ya existen en la lengua. Y ahí hablaremos de la creatividad lingüística, cómo es posible que las sociedades, debido a los cambios culturales, ¿no? Las coyunturas, se van creando nuevas palabras, ¿sí? Por ejemplo, se puede crear un adjetivo a partir de un verbo, un sustantivo a partir de un adjetivo, y podemos tener así creaciones de nuevas palabras. En el ejemplo podemos ver palabras, ¿no? La columna de palabras, sus estructuras y sus procedimientos. Por ejemplo, aquí se están proyectando 3 palabras. Cariñosas, el adjetivo cariñosas pertenece a la categoría de adjetivo. Cariñosas porque designa una propiedad, ¿no? De alguien o de un ser animado, ¿no? Cariñosas. Luego está la estructura de esta palabra dividida ahora en 4 unidades. La S, que indicaría plural, la A, que indica femenino, os, que indica propiedad, y cariño, que indica el sustantivo, ¿no? De afecto, de cariño. De tal manera que esta palabra cariñosa puede ser dividida en su estructura por unidades más pequeñas, llamadas morfemas. Y en la otra columna tenemos el procedimiento. El procedimiento que se ha utilizado aquí ha sido la derivación. Es decir, se ha añadido a una raíz un morfema derivativo para cambiar el significado, porque no es lo mismo cariño que cariñoso o cariñosa, ¿no? Al margen de que sea cariñoso, cariñosa, no importa el género, sino que se ha cambiado ahora ya no del afecto como tal, del sentimiento, del cariño, a la persona que está llena de ese afecto y cariño y es cariñoso o es cariñosa. Entonces ahí hay un cambio de significado, de categoría incluso. No siempre hay un cambio de categoría, pero aquí también va. Esto se llama derivación. El segundo ejemplo es coronavirus. El coronavirus, una palabra que ha sido la palabra clave de estos 3 años, ¿no? Y tenemos aquí que se estructura por coronavirus. Y creo que es por una cuestión de metonimia, ¿no? De cómo se estructura el virus. Me parece que tiene en su estructura una especie de corona y por eso se le da el nombre,
coronavirus, y el proceso que vemos es composición, porque ahora se han unido dos raíces. Virus una raíz, corona otra raíz. En cambio en cariñoso, cariñosa, solo hay una raíz, que es cariño, no hay dos raíces, ¿no? Solo hay una. Más adelante hablaremos de a qué me refiero con raíz, como forma gramatical. Acá estamos presentando, esta es la introducción. Antes de que continúe, voy a poner en silencio mi celular, porque si no, me van a estar interrumpiendo los colegas de aquel día que tenemos un evento. Mejor lo silencio. Tenemos otro ejemplo, que es la palabra costarricenses, un gentilicio. Dicho sea de paso, hace unas semanas hablábamos de mayúsculas. Recuerden que decíamos que los nombres de los lugares iban con mayúsculas, pero los gentilicios no. Y es que hay relación entre ellos, porque un gentilicio se forma, ¿no?, por derivación, a veces por parasíntesis, de acuerdo al nombre propio, ¿no? Si es de Lima, nombre propio, con mayúsculas, limeño, derivación, minúsculas, gentilicio. Aquí tenemos un gentilicio, pero a diferencia del limeño, que es derivación, acá se trata de parasíntesis. ¿Y por qué? Porque vemos que en su estructura hay dos raíces. Costa, una raíz; rica, otra raíz. Hay dos raíces, ya no puede ser derivación. Y además tenemos un derivativo ense, ¿no?, y el plural ese que no cuenta. Entonces aquí vemos, miren, los procedimientos de los que hoy vamos a hablar. Bueno, son más, no solamente son estos, pero estos tres, derivación, composición y parasíntesis, son los más importantes. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante, no se lo pierdan, porque adelante vamos a explicar a mayor detalle esto. Entonces, ahora sí, empecemos a desarrollar nuestra clase. El morfema. ¿Sí? El morfema. Si bien la morfología estudia la estructura de las palabras, a qué categoría pertenecen, cómo se comportan esas estructuras dentro de las oraciones, incluso también, el objeto de estudio de la morfología no va a ser solamente la palabra, sino las unidades que constituyen las palabras, es decir, los morfemas. ¿Qué es un morfema? Mejor lo veamos en el ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver en el ejemplo. Aquí vemos una imagen muy bonita de un polideportivo. Pero más allá del objeto polideportivo y de la imagen que estamos observando, nos debe interesar la palabra polideportivos y pensar nosotros cómo se estructura esta palabra polideportivos, ¿no? Polideportivos. Vemos que aparecen distintos tipos de morfemas. De estos morfemas, de estos 5 morfemas, poli, deport, if, o y s, el más importante, el que tiene un estatus más alto, a nivel conceptual, a nivel mental, a nivel de incluso proposicional, es decir, que se refiere a una realidad, es deport. Deport le gana a poli, le gana a la s, le gana a la u. ¿Por qué? Porque este morfema es el morfema lexical, es el morfema que hace referencia al mundo real, al mundo de un objeto, ¿ya? Se le llama morfema lexical o raíz. Hace referencia al deporte, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es una actividad física. Sabemos que polideportivo es una palabra que se ha originado de deporte, porque deporte es un morfema raíz, ¿sí? Es el que tiene el significado lexical. Por otro lado, hay otros morfemas que, bueno, no son lexicales, pero no por ello dejan de ser morfemas. También tienen un significado, ¿sí? Ya no es un significado léxico, es un significado gramatical. Por ejemplo, poli significa varios, ¿no? Es un morfema que está antes de la raíz, se le llama prefijo, y es un morfema gramatical, porque su significado no está relacionado a un objeto. No hay ningún objeto del mundo que sea poli. Bueno, pues, alguien puede decir, profesor, al policía le digo poli, ya. Al policía le puede decir poli en un contexto. Pero cuando nosotros decimos que es un morfema lexical, es que tiene relación en el mundo, que tú puedes encontrarlo en el mundo real o no real, pero tiene alguna referencia al mundo. Deporte hace una referencia al mundo, ¿no? Pero poli, no. La S es otro, es el último morfema de la palabra, el de plural. Sabemos que se refiere a varios, a plural, a número plural, pero no hace una referencia al mundo, su significado no es lexical.
Es un significado gramatical que está relacionado con la lengua, las categorías que hace la lengua, ¿no? En el español y en muchas lenguas se marca el número, ¿no? En singular y plural. Recuerden que el español es una lengua que deriva del latín. Y el latín no solo tenía singular y plural, tenía además un dual que fue perdido, ¿no? ¿Sí? Claro, el dual, sí. Ahora, pasemos a la O, ¿no? Retrocediendo. El otro morfema O es un morfema de género en español. Las palabras, sobre todo nominales, estoy hablando de adjetivos, de nombres, tienen género marcado en el español, porque en nuestra lengua se marca con la O, el masculino, y con la A, el femenino, en la mayoría de palabras, no en todas, porque eso también tiene que ver con la historia del latín, ¿no? En el latín, los casos, ¿no? El caso acusativo dio origen al género masculino. Bueno, hay todo un tema ahí por explicar cómo se origina el género en el español. Pero nosotros tenemos en la mayoría de palabras nominales, estoy hablando de nombres y estoy hablando de adjetivos, que marcan el género masculino con O y el femenino con A. Y esto es por historia de latín. Sin embargo, hay otros grupos de palabras que son especiales, ¿no? A veces no tienen un género definido, sino que se aplican de igual forma para el femenino y el masculino. ¿Sí? Hay ese tipo de palabras. Bueno, entonces tenemos esta O que también está indicando el género gramatical. No es un género referido al sexo, ¿no? No debe entenderse ese género gramatical de esa forma, ¿no? Y sí me gustaría en algún momento hablar acerca del género, que es algo muy tocado en temas de lingüística actual, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿sí? Siempre se habla, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque también hay que asumir una postura crítica. Y creo que lo hemos venido viendo ya semana tras semana hablando, por ejemplo, del uso de las mayúsculas, ¿no? Bueno, después lo hablaremos, pero también es un tema importante, es un tema importante. Pero ahora, bueno, me voy a centrar en la descripción de las palabras. Tenemos otro morfema gramatical que es el derivativo iv, ¿no? Porque claro, de deporte, deportivo. Entonces ya cambié, porque deporte es sustantivo, ¿sí? Es una actividad que yo realizo. Oye, ¿y tú qué realizas? Ah, yo deportes. ¿Y tú? Yo cocina. ¿Y tú? Repostería. Yo dibujo. Ya, entonces, deporte es una actividad, es un sustantivo. El deporte, los deportes. Puedo ponerle género, le pongo número. Pero al decir deportivo, ya lo estoy cambiando de categoría, de clase de palabra, y estoy diciendo que es un adjetivo, ¿no? Deportivo, a ver, festivo, ¿no? Y todo lo que sea ivo, que indica una cualidad. Entonces, este iv no es ivo, sino iv, porque puede ser iva, deportiva, deportivo, festiva, festivo, ¿ya? Es el morfema gramatical derivativo que me permite cambiar el significado de la palabra, crear una nueva palabra. Y lo mismo pasa con poli, o sea, funciona igual, crea una nueva palabra, ¿no? Pero está ocurriendo al inicio de palabra, antes de la raíz, el otro ocurre después. Son dos derivativos en polideportivos, tenemos una raíz, deport, dos derivativos, poli y iv, y tenemos dos flexivos, el de género O y el de número S. ¿Sí? Entonces, bueno, esta palabra polideportivos tiene muchos morfemas, ¿no? Es polimorfemática. Vamos a ver a lo largo de la clase que vamos a intentar, ¿no? Intentar jugar con las palabras y reconocer su estructura. A partir de este ejemplo podemos decir que los morfemas que estamos observando son unidades mínimas de significación de las palabras, porque no estamos hablando solo de decir, ay, voy a dividir la S de la O, divido la D de la E. No es solo una división segmental tipo consonante vocal como vimos hace unas semanas. Es una división semántica, donde cada unidad debe ser portadora de un determinado significado. ¿Sí? Por eso decimos que el morfema es la unidad mínima de segmentación de la palabra a nivel de significación. Por eso dice aquí, es capaz de expresar un significado. ¿Estamos? Entonces, esta palabra, por tener morfemas
¿no? Más de un morfema se llama polimorfemática. Tiene morfemas lexical, tiene morfemas gramaticales. Y como ustedes pueden ver, los gramaticales son de dos tipos. Por un lado están los derivativos, que están abajo, pueden ver abajo, y por otro lado están los gramaticales flexivos, que están arriba, y son de género y de número. Vamos a ver ahora otro concepto importante. Antes de pasar a esto, me gustaría saber si quedó claro esta parte. Yo creo que sí, ¿no? ¿Se entiende? Preguntas, pregunten, ¿ah? Si no entienden, pregunten. Bueno, pasamos entonces, porque esto parece que está más fácil. A ver, vamos a ver, ahora sí, aquí sí pueden preguntar, ¿ya? Con confianza, ya pregunten, normal. Tenemos aquí la aclaración y explicación de las palabras morfema, morfo y alomorfo, que como ustedes ya lo están viendo, cualquiera podría confundirse, porque son muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. El morfema equivale al significado, ¿ya? El morfema es el significado. El morfo es la forma de ese significado. O sea, son los sonidos, las letras, ¿no? Que expresan ese significado. Y los alomorfos son los distintos, porque alo significa distinto, distintos morfos en que se expresa un morfema. Por ejemplo, el morfema de negación. Cuando yo hablo de negación, estoy hablando de un significado, ¿ya? Entonces, como negación es significado, es morfema. Cuando hablo de plural, es significado, entonces es morfema. Cuando hablo de cualidad, estoy hablando de significado, por eso es morfema, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el morfema sería la negación. En el caso 1, cuando a mí me dicen, a ver, esto es ilegal, ¿cuál es el morfo? ¿Cuál es la letra o letras o sonidos que indican el morfema de negación? O sea, que no es legal. Ah, entonces digo, a ver, que no es legal, deslegal, antilegal, ilegal, ¿no? Ilegal. Ah, bueno, es ilegal. Entonces el morfo, el sonido, la letra, que expresa el significado de negación, en ese caso particular es ilegal. ¿Sí? Podemos tener también, acá, mira, el ejemplo dice, es la representación de un morfema, mar, perdiz, luz, ar. Los morfos, recuerda que los morfemas pueden ser lexicales, pueden ser gramaticales, cualquiera. ¿Ya? Pero cuando siempre nos pregunten por alomorfos, siempre nos van a preguntar por los gramaticales, ¿no? No nos van a preguntar por un alomorfo que sea raíz, siempre va a ser un gramatical. ¿Ya? Aquí el ejemplo podría confundirte, ¿no? Entonces, mira, lo que voy a hacer es tratar de evitar clasificador de diapositivas, este es normal. Vamos a editarlo para ir cambiando un poco los ejemplos y más o menos te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, un morfo, voy a poner una comita, ¿ya? Puedo poner y con ese guión. ¿Qué significa? Que es un prefijo. ¿Ya? Un morfo puede ser i. Otro morfo, a ver si es plural, ya, sería es, ¿no? Pero mira, estoy poniendo el guioncito antes. ¿Qué quiere decir? Que es un sufijo. ¿Sí? Ya no va a ser perdiz, sino perdices, ¿no? Para crear el morfo que dé la idea de plural, ¿no? También estoy dando el morfo al inicio de i, que da la idea de negación, como es en ilegal. Otro morfo, punto y coma. Ahí estoy poniendo punto y coma todos. Todos a ver, podría ser in, ¿no? Si es que yo tengo imposible. ¿Sí? O podría ser el morfo a. ¿Por qué no? Podría ser el morfo a. Es el femenino, ¿no? Como presidenta, ¿sí? Como elefanta, ¿no? Podría ser ese morfo a. Miren, entonces, el morfo es la realización, es el sonido, que puede ser una raíz, puede ser un morfema, ya sea gramatical, pero el morfo siempre va a ser la sucesión de sonidos que se utilizan en un determinado uso de la lengua. El morfema, en cambio, es el significado, es la parte del significado. Ah, mar, porción de agua. ¿Y qué significa ahí? Negación. Ya, eso es el morfema, el significado. El morfo son los sonidos. Ahora sí tiene sentido hablar de alomorfos, ¿no? Son las variantes de un morfema, de un mismo morfema.
tienes un solo morfema, pero tienes más de un morfo, más de un sonido. Por ejemplo, si te dan una oración A, Pedrito es infeliz, ya, mejor cambio el ejemplo, Pedrito. Ya, Juancito es infeliz porque firmó un documento ilegal. Ya, entonces, mira, en esa oración te están poniendo dos ideas, significados de negación, infeliz e ilegal. Entonces, allí en esa alternativa hay lo morfo. Pero si a ti te dicen, Juancito es infeliz porque es intolerante a la lactosa, ahí están utilizando el mismo morfo, ¿no? O sea, en infeliz con N, intolerante con N, o sea, no te están cambiando de morfo. Más o menos así va a venir en la pregunta que ustedes les van a hacer sobre los morfos. Ya tienen que reconocer si es el mismo morfo o si no es el mismo morfo. Aquí tenemos tres, ¿no? Ilegal, infeliz, imperfecto. Si estas tres palabras, por ejemplo, aparecen en una sola oración y te dicen, alumno, reconozca si hay alomorfos, marcarías, bueno, la oración que contenga estas tres, ¿no? O que contenga dos. Igual puede ser de plural, porque tú sabes que el plural tiene distintos morfos. En algunas palabras es solo con S, como en papá, plural papás, mesa, mesas, pero también puede ser con ES, ¿no? Como en ají, ajíes, ¿sí? Entonces, no siempre es con uno. O sea, por una cuestión fonológica de la lengua, a veces se tienen que colocar distintos morfemas. Entonces, esto es lo interesante de la relación de la morfología con la fonología. Porque pues si no, tú simplemente colocarías por regla, ¿no? Ah, ya, agrégale un morfema. El mismo morfema para todas las palabras. No es así. Sabemos que cambia por una cuestión fonológica, es decir, por la estructura de la palabra. También tenemos, por ejemplo, aquí en cualidad, en maldad, seriedad, lealtad, donde está el sufijo dad, tad, edad. Y también estaríamos hablando de dor, dora, y con respecto a tor, tora, ¿no? Por ejemplo, tenemos creador, ¿no? Bailador, ¿ya? Pero también está con tor, ¿no? Como escultor, o sea, ¿entienden? Hay como una especie de alternancia, y a esto llamamos alomorfo. Correcto. A ver, vamos a ver si es que podemos desarrollar, antes de esto, desarrollar el ejercicio de aplicación 2, ¿ya? Dice, dado que el alomorfo es la variante de un morfema, determine qué enunciados presentan alomorfos. Dice, el gatito le dijo, ya no volarás, pajarito. ¿Cuál es el morfema aquí? Voy a escribir el morfema. El morfema es diminutivo. Ay, me la garganta. El morfema es diminutivo. Entonces tenemos en gatito, hay que observar qué morfema tenemos, y en pajarito, ¿no? A ver, gatito deriva de gato. La raíz sería gat, nada más, porque la O indica masculino, entonces quito, ahí está, gato. Que deriva de gato. Quito la O, siempre para obtener la raíz quitas el género, ¿no? Si es gato, quitas la O, si es gata, quitas la. Entonces lo que te queda es la raíz, gat. Ahora, gatito, la O es el que indica masculino, así que quito la O, quité la O, ahí está la segmentación de gatito. Y vamos a ver con pajarito, pajarito deriva de pájaro, significa que debo quitar la O para obtener la raíz, ¿no? Y me quedo con pájaro, solamente hasta pájaro, ya está. Y tenemos ahí la segmentación de el gatito le dijo, ya no volarás pajarito, y como ustedes pueden ver, el morfema que se está expresando es uno solo y es el de diminutivo. Un morfema muy importante para el castellano peruano, porque ustedes saben que una cualidad del castellano peruano es el uso y abuso del diminutivo, ¿no? Y podemos ver aquí, está el diminutivo, pero no cambia, es el mismo diminutivo. Ustedes saben que, por ejemplo, en otros países usan ico, ¿no? Pajarico o gatico, de repente podrían decir. O podrían decirlo illo, ¿no? El pajarillo también, ¿no? ¿Por qué? Porque este morfema diminutivo tiene holomorfos, tiene variantes. ¿Sí? Pero aquí en la alternativa A no se ve. Vamos a ver la siguiente. Delató a los mineros ilegales. Entonces tenemos legal, que viene de ley, ¿no? Legal viene de ley. Entonces yo quito legal, el plural, legales, legal, ¿no? Viene de ley, y quito
Ahí está, ilegales. Y luego tenemos informales, que viene de formal. Informal, incluso formal que podría venir de forma formal, ¿ya? Ahí está. Entonces, observemos, ¿cuál es a ver, ¿qué les iba a decir? ¿Cuál es el morfema que está aquí hablándonos de negación, que está expresando la negación? Por un lado está i, y por otro lado tenemos in, ¿ya? Entonces hay dos morfemas de negación. Los mineros ilegales, que no son legales, informales, que no son formales. Hay dos negaciones, pero se expresan con i o con in. Esto es, hay variantes. Aquí en la B tenemos alomorfos. La B presenta alomorfos. Aquí sí hay alomorfos. ¿Ya? Sí hay. Vamos a escribir aquí. Sí hay alomorfía. Ay, yo no sé, es que hoy día no estoy con mi computadora de toda la vida. No lo voy a poner tiro porque no sé. Ya me confundí. A ver, vamos a ver la siguiente, la C. El pirata era cabezón y con mucha barba. La D. Fue compositor y creador del grupo Nietzsche. A la feria fueron brasileños y bolivianos. Chicos, entonces, a ver, coméntenme, ¿cuáles de estas alternativas ustedes consideran que tienen alomorfos? Por ejemplo, brasileños, gentilicio, bolivianos, gentilicio. Observa el gentilicio. Compositor, observa el adjetivo, el agentilizador, el que crea la gente, quiero decir, el que hace algo, y creador. Y en pirata cabezón con mucha barba no hay nada. ¿Ya? El pirata cabezón con mucha barba. No hay nada, a ver. No, no hay nada. A ver, muchachos. ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen? ¿Hay alomorfos o no hay? A ver, los leo en el chat. Sí, ahí pueden escribir en el chat. Ahí los puedo ir leyendo. A ver. No veo nada en el chat. No escribieron nada. A ver, vamos, vayan haciendo, chicos. Hay que practicar. ¿Ya? A ver. ¿En qué otra alternativa? En la A no hay alomorfos. En la B sí hay. Ahora les pregunto, en la C, bueno, no hay en la C, pero les pregunto si en la D y en la E hay o no hay. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, recuerden que esta es la parte donde debemos practicar, donde debemos estar atentos, porque, bueno, esto es lo que podría venir, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dice? Ajá, veamos ya. En compositor, ¿no? Es el que compone, ¿no? El que hace una composición, ¿ya? Entonces, tor es el agente y creador, el que crea, dor, ¿ya? Incluso esta A es la vocal temática, y bueno, hay todo un tema ahí que podríamos hablar, pero nos origina mucho problema este sufijo dor, ¿ya? Pero vemos que el adjetivo está dado por dos alomorfos, acá sí hay alomorfos, porque uno es tor y el otro es dor. Y en brasileño tenemos nada más, porque puede ser brasileñas, ¿no? Y brasileños puede ser bolivianos y bolivianas, ¿sí? Así que solamente tendríamos boliviano, ¿no? An y en. Entonces acá también hay, bueno, la mayoría de sufijos, ¿no? Derivativos, flexivos, tienen alumnos, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser la D y la E. La D y la E, y bueno, la B, ¿no? Que ya la había escrito. Bueno, esto ha sido un adelanto porque ya lo había mencionado, pero no me quería ir de frente, pues a seguir explicando sin hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, ya saben, el morfema, cuando yo digo negación plural, agente, gentilicio, diminutivo, eso es morfema. ¿Cuándo es morfo? Cuando la letra o el sonido específico que se está usando, ese es el morfo. ¿Cuándo son alomorfos? Cuando son diferentes, ¿no? Cuando no son el mismo que se utiliza. Vamos a ver ahora los tipos de morfemas, ¿sí? Tenemos por un lado los lexicales, que son aquellos que hacen referencia al mundo. Se les dice que tienen contenido proposicional, chicos, ¿sí? Es decir, que hacen referencia a un objeto
del mundo, a una acción, una actividad o una propiedad del mundo. Por ejemplo, león, ¿no? La palabra león hace referencia al mundo, ¿sí? Al mundo real, tal como lo conocemos. Sabemos que hay animales que podemos llamar leones, ¿no? León, león o leona, no importa, al margen del género, pero es lo mismo, ¿sí? No cambia su ser. Árbol, igual, hace referencia, esta palabra hace referencia a un mundo en el que nosotros nos movemos, vivimos, a los árboles que hay, ¿no? Entonces, esto es lexical, porque hace referencia al mundo. Lo mismo podría ser cárcel, que hace referencia al mundo, y ciprés. Y si ustedes quieren unicornio. Profesora, pero unicornio no existe en el mundo. Yo lo sé. Yo sé que no existe en el mundo real, pero existe en el mundo ficticio, qué sé yo, ¿no? Aquí en mi casa, ustedes vinieran, acá yo tengo mis unicornios, mis cosas, ¿ves? A mí me gusta decorar mi casita. Entonces, chicos, al margen de que no existan los unicornios, pero existen en el mercado, existen, ¿sí? Qué sé yo, como objetos decorativos, no lo sé, ¿no? Al margen de ello, o sea, puede haber distintos mundos, me refiero, ¿no? De los sueños, de las posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, amor, ¿no? Profesora, pero no he visto el amor, ¿dónde lo compran? ¿Dónde se vende? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto pesa? Como el árbol, ¿no? Claro, porque ese es otro tipo de realidad, la realidad de la abstracción. Por eso hablamos de sustantivos abstractos, ¿sí? Entonces, los morfemas lexicales son aquellos que hacen referencia al mundo real, concreto, físico, o al mundo abstracto, o al mundo de los sueños, como son los unicornios, o de los superhéroes, en fin, ¿sí? Ahora, son diferentes los morfemas gramaticales. Estos morfemas no hacen referencia al mundo no lingüístico, mejor dicho, al mundo, claro, al mundo de las cosas. Los morfemas gramaticales hacen referencia al mundo de la lengua. Una cosa es la lengua y otra cosa es la realidad. Son cosas distintas. Bueno, al menos estructuralmente. Hay quienes dicen que no, y eso es bastante respetable. Los morfemas gramaticales son aquellos que completan la palabra, ¿sí? Completan la palabra. Le dan una forma para que los hablantes puedan comprender los mensajes. Le asignan a la palabra un significado gramatical, por ejemplo, de género y de número. Si estamos hablando de categorías nominales, ¿no? Porque no todas las palabras tienen género y número. Por ejemplo, los verbos no van a tener género, ¿no? Van a tener número, pero de acuerdo a la persona que realiza la acción, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo, así. No pensemos que todas las palabras tienen género, que todas las palabras tienen número y que nos dicen lo mismo, ¿no? O sea, el número de verbo es diferente al número del sustantivo, no es lo mismo, ¿no? Y tenemos, además, morfemas que son llamados derivativos, es decir, aquellos que crean nuevas palabras. Y los vemos aquí en la diapositiva. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, de los flexivos. ¿Sí? Tenemos el de género número y tenemos los amalgamas. Nuestros gatos blancos maullaron. Es una oración, tiene punto, por eso tiene punto. Nuestros gatos blancos maullaron. ¿Vieron el puntito de estos maullaron, no? Es una oración. Y en esta oración están apareciendo, ¿no? El sustantivo gatos con su determinante nuestro para indicar que no son aquellos gatos o que son los gatos o que son dos gatos, sino nuestro, estemos indicando pertenencia a la primera persona. Y estamos indicando propiedades de los gatos que son blancos. Generalmente las personas cuando les dicen, a ver, dame una cualidad de algo, te dicen el color, ¿no? Creo que es bastante frecuente eso, ¿no? Caracterizar a las cosas por su color. Otros los pueden caracterizar por el tamaño, por la actitud, no sé, por la valoración hasta que demos de ellos. Pero acá se está dando blancos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque vamos a ver que a partir de ahora va a ser importante que caractericemos objetos y sepamos que es un adjetivo, es un adjetivo. Y además se está hablando de una propiedad del gato, que es la actividad que ese gato realiza. Y miren, se ha colocado maullar. Generalmente es el sonido voz del gato, ¿no? Maullar. Ahí está. Esta es una oración. Y ustedes se dan cuenta que todas las palabras pueden ser analizadas en términos morfológicos. Bueno, sucede que todas estas palabras son polimorfemáticas. Ustedes pueden ver que todas estas palabras tienen más de un morfema, pero no es una regla, ¿eh? No es una regla. O sea, puede haber palabras que tengan un solo morfema.
¿Ya? ¿Cómo, profesora, cuál? Por ejemplo, un adverbio, ¿no? Nuestros gatos blancos maullaron hoy. Ahí está, hoy. Así. Adverbio de tiempo. ¿Ya? Maullaron ayer. Maullaron mucho. Ahí está, mucho. Estos adverbios no tienen más morfemas que la misma raíz. O sea, la misma palabra es la raíz y punto, ¿no? Ya no hay más. Generalmente los adverbios pasa, generalmente digo, porque a veces en el castellano peruano los adverbios reciben derivación, ¿no? Por ejemplo, ahorita, aquisito, ¿no? Reciben derivación. Y esa es parte de nuestro castellano peruano. Pero también hay otras palabras que no tienen más morfemas que su propia raíz, donde solo vamos a encontrar el morfema lexical, quiero decir, ¿no? No vamos a encontrar más. Por ejemplo, podemos decir, nuestros gatos blancos maullaron y, ahí está la conjunción, se fueron a comer, no sé. Y entonces cuando decimos y, estamos también usando un ejemplo, dando un ejemplo de aquellas palabras que solo tienen un morfema. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando de ello, pero ahora veamos nuestra oración. Nuestros gatos blancos maullaron. Como ustedes pueden ver, la parte en negro es el morfema lexical. En nuestros, que puede ser nuestra o puede ser nuestras, la raíz es nuestra, hasta allí. Es la raíz, el morfema lexical. Y no está solo, no lo podemos pronunciar solo, por eso de ahí la importancia del morfema gramatical que completa el significado de la raíz, indicándonos género, nuestros, el género del sustantivo, no de nosotros. Te puedo decir que nuestros gatos, y me refiero a mí y a mi mamá, ambas somos mujeres y tenemos gatos que estamos hablando que pueden ser uno macho y uno hembra o ambos machos. Y no decimos nuestras gatos, a pesar, porque somos nosotras, no está concordando con nosotras como hablantes, sino concuerda con el gato, ¿no? Nuestros gatos. Ahí está, la O indica género y la S está indicando los números. Está en rojito. ¿Por qué están en rojito? Porque nos están diciendo, estos son los morfemas flexivos. Son los que flexionan y nos indican qué clase de palabra es nuestro. Si es de femenino o de masculino, si es de singular o de plural. Lo mismo pasa en gatos. La raíz no es gatos. La raíz no es gato siquiera, es gato. Ya que puede ser gato o puede ser gata. Para saber la raíz, para reconocerla, para segmentarla correctamente, debemos extraer el morfema de género. Si yo tengo gato, extraigo género y me quedo con gato. Así que gatos. Ahora, no vayamos a pensar que mucho, por ejemplo, la O es género, no siempre, eso no es una regla, ¿no? Que tú veas que una palabra termine con O, tiene que ser masculino. Bueno, yo no puedo decir mucho, ¿no? Mucho es masculino, profesora. Yo sí puedo decir el gato y decir que es masculino. Yo puedo decir el cuerpo y decir que es masculino. Puedo decir el muñeco y decir que es masculino, pero no puedo decir el mucho y decir que el mucho es masculino. Pero mucho es un adverbio. Yo leo mucho, yo hablo mucho, yo conozco mucho, entonces siempre un adverbio modifica un verbo, indicándonos, por ejemplo, dónde se realiza la acción del verbo, cómo se realiza esa acción, cuánto, ¿no? Se realiza. Y entonces no vayamos a pensar que es una regla que cada vez que veas una O final es masculino, sin ser. ¿Ya? En este caso, gato, toda categoría nominal, sí, ¿no? Gato, masculino. Blancos, lo mismo, es un adjetivo, modifica a gatos, es decir, al decir modificar, quiero decir que restringe el significado de gatos, que nos da una propiedad de esos gatos. Pueden ser gatos engreídos, gatos limpios, gatos blancos, gatos curiosos, ¿no? Pero aquí se ha elegido blancos, que es el adjetivo, y también se está indicando masculinidad y pluralidad con la O y la S. Pregunto, a ver, se dan cuenta que todas las terminaciones OS son iguales. Por lo tanto, podemos decir que no hay alomorfos, ¿no es cierto?
Para el plural, por ejemplo, se está usando la misma S. No vemos que se esté usando ES en algún caso. Para el masculino siempre se está usando la O, no se está usando la E, que es otra variante del masculino. Hay ciertas palabras en que la E indica masculino. No estamos diciendo que es una regla que cada vez que veas E sea masculino, pero sí hay ciertas en que la E indica masculino y no la O. Bueno, tenemos por otro lado la amalgama, que es un tipo especial de morfemas flexivos y que ocurre únicamente para verbos. ¿Sí? Por ejemplo, en maullaron ya no tenemos la división de A que indica número, que la R está indicando pasado, que la O indica modo indicativo, no. Vemos que Aaron todo indica número plural y ese número es diferente a datos, ¿no? A blancos. Ese número te dice que son varias entidades. En cambio, Maullaron no te dice que son varias entidades, sino te dice, bueno, te dice qué entidades, cuántas entidades realizaron la acción, ¿no? ¿Cuántas entidades maullaron? Bueno, más de una, ¿sí? Persona, tercera, porque no es ni tú ni yo, no dice nosotros maullamos o yo maullé, tú maullaste, ¿no? Sino ellos maullaron, tercera persona. Tiempo pasado, modo indicativo, porque solo se está informando, no estoy diciendo ojalá hubiesen maullado, ¿no? No estoy hablando de un mundo de posibilidades y deseos, sino indicando la realidad tal cual eh, yo he percibido, me consta y te estoy diciendo a ti. Y el aspecto es perfectivo porque, bueno, la acción se ha terminado. Todas estas informaciones que nosotros hemos llamado morfemas, hace un rato hablábamos no de estos morfemas, sino hablamos, por ejemplo, de diminutivo, agente, gentilicio, negación, ¿no? Ahora ya no están esos morfemas porque esos morfemas son para otro tipo de palabras, están para los verbos. Los morfemas son exactamente estos, ¿no? Número y persona, siempre juntos, tiempo, modo, aspecto, que también van juntos, ¿ya? Am, en los primeros, ahí dice, se habla de la concordancia de género y número en la frase nominal, y los segundos en la frase verbal, y esa concordancia es de persona y número, ya que el verbo no tiene género, ¿no? Por otro lado, tenemos los morfemas gramaticales derivativos. Miren, muchachos, estos nos permiten crear nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, este os es muy productivo en español. Profesora, ¿qué significa que un sufijo es productivo en español? Bueno, significa que ese sufijo es utilizado muchas veces para crear nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, de cariño, yo agrego os, no importa que sea oso o sea osa, ¿no? Porque pues, sabes que la o la A prototípicamente indican género, cariñoso, cariñosa, ¿no? Pero también podrías utilizar otras raíces, ¿no? De piojo, piojoso, piojosa, de moco, mocoso, mocosa, ¿no? De, a ver, ¿qué más? De, ay, no se me ocurre, pero es muy productivo, es muy frecuente, no va a ser nada difícil pensar en palabras que tengan esto, ¿ya? Sí, sí, muy buena pregunta. En los nombres como Luisa y en cualquier nombre, por ejemplo en Verónica, ya sea Verónica o sea Luisa, se considera la A como femenino, ¿sí? Se considera, eso sí. En los nombres propios y en los nombres comunes, mesa es igual, porque a la morfología poco importa si la categoría es nombre propio o nombre común, ya que el género marcado en el español, bueno, no marcado para el femenino es la A, y el no marcado para el masculino es la O. O sea, ¿a cuál me refiero con no marcado? Que es lo más esperado, ¿sí? Al margen de que sea nombre propio o nombre común, ¿sí? Al margen de que haya Luis y Luisa, haya, a ver, qué sé yo, a ver, dice Juan, Juana, ¿no? Puede ser para cualquier nombre, sí, se marca, ¿sí? Y por eso yo decía, ¿no? Este tema del género, y después me gustaría hablar de otras cosas de género, porque es muy, muy interesante hablar del género ya en la realidad. Vamos a ver si nos da tiempo. Teníamos otro derivativo que era es, ¿no? Niñez, sí, Luis no tiene, claro, Luis no tiene,
Igual, Verónica, por ejemplo, Verónico no hay, pero lo que pasa es que ese género se marca de forma morfológica, solamente de las palabras, al margen de que exista o no exista en la lengua. Cuando yo tengo una A por regla es femenino y cuando tengo una O por regla es masculino, salvo algunas excepciones, ¿no? Salvo algunas excepciones. ¿Ya? Entonces en Luisa la A es femenina, eso sí. Así es. Vamos a continuar. Tenemos niñez, donde yo podría crear adultez, vejez, embriaguez. En egoísta podría pensar en una persona que está pensando en sí misma, egoísta, pero también podría pensar incluso en un oficio, ¿no? Como pianista o comunista. Entonces vemos que ista tiene más de un significado. En desleal, ese derivativo des podría ser también desinflamar, ¿no? Desleal, desinflamar, descortés o descortesía. Como ustedes pueden ver, estos prefijos, sufijos, derivativos nos permiten crear nuevas palabras y se van a pegar o añadir, ¿no? A fijar a distintas raíces y crear nuevos significados. Sigamos, continuemos. Me parece que ahora sí. Vamos a ver. Me pasé de frente. Ahí está. Vamos a ver los morfemas flexivos. ¿Sí? Estos añaden valores gramaticales, no crean cambios. Luis no tiene morfema de género. No tiene. Pues no es Luiso, ¿no? Es Luis nada más. Claro. Es una palabra monomorfemática. En Luis así. Luis a Luis. ¿Ya? Y justo estamos aquí en los flexivos, vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Estos morfemas solo completan el significado de la palabra, solo eso, ¿ya? No modifican el significado básico del lexema. O sea que si yo tengo león y leona, el que yo le agregue una A para marcar el género femenino, eh, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. No estoy cambiando el significado, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, ¿no? De león a leona he tenido que agregar una A para que sea femenino, pero la palabra de por sí es como está, masculina, ¿ya? Entonces, que yo agregue una marca de género no hace que cambie el significado del lexema, o sea, no es que ya dejó de ser león y pasó a ser tigre, ¿no? O a ser un gato. Sigue teniendo las características de ese animalito, ¿ya? Bueno, entonces, estos morfemas no van a cambiar el significado básico del lexema. Podemos tener los simples que son de género y número, por ejemplo, alumna, amiga, alumno, amigo. Árbol, ítem, árboles, ítems. En los primeros pares tenemos el femenino y masculino y en los segundos el número singular y el número plural. Te das cuenta que el plural es el que marca, ¿sí o no? Marcas el plural, pero el singular no lo marcas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no se marca en el español el singular, no hay morfema de singular, porque se entiende que las cosas cuando se dicen están en singular, solo las marcas cuando están en plural. Ahora, hay palabras que están siempre en masculino y tú les tienes que poner el femenino, pero hay palabras que sí se dividen, ¿no? Alumno, alumna, amigo, amiga. Nuestros ejemplos todos están en nombres comunes, pero no te preocupes, si tienes nombres propios es la misma regla. Si tienes, por ejemplo, Ana, tendrás que dividir an, na, an, a. Profesora, pero ¿qué quiere decir? Que hay ano y hay ana. No. O sea, yo sé que también existe en la lengua el nombre ano, ¿sí? Pero no estamos refiriéndonos a que exista que ana sea el femenino de ano, no es eso, ¿sí? Simplemente es una cuestión de la propia lengua, que en la lengua se marca el género por la estructura de las palabras, por favor. ¿No? A veces hay algunos alumnos que dicen, profesora, pero ¿por qué A? Estoy viviendo, Sofía, a ver, ¿por qué la A? Sí, se separa. ¿Sí? Porque bueno, es una cuestión de la misma lengua, no hay nada de malo en eso, ¿sí? No hay nada de malo. Entonces, nuestros ejemplos todos están en nombres comunes, pero pues en los exámenes han venido nombres propios, ¿sí? Han venido nombres propios. A ver, si nuestro ejemplo es Pedro come naranjas, ¿cuántos morfemas flexivos hay? Pedro tiene la O, come el morfema flexivo amalgama, que sería la E, y en naranjas tenemos dos, la A, que es femenino, la naranja, y la S, que es el plural. En nuestra oración, Pedro come naranjas, hay 4 morfemas flexivos.
¿ya? Entonces, estemos atentos a ese tipo de preguntas. Ahora, ya no nos va a venir Pedro. De repente los profesores dicen, no, con el nombre propio el alumno se va a confundir, hay que ponerle nombre común. El niño come naranjas, ¿ya? Los niños comen naranjas. Entonces ahí estemos muy atentos también al uso del artículo, por ejemplo, también suele ser problemático. Nuestros ejemplos no son de artículos, miren. Nuestros ejemplos son nombres y son verbos. Pero en el examen no te vienen nombres y verbos nada más. En el examen te va a venir artículos, te va a venir nombre propio. Entonces estemos atentos a ello. Tenemos ahora el morfema flexivo amalgama, donde está la raíz separada de la desinencia. ¿Qué es la desinencia? Lo que no es raíz. Por ejemplo, de leer, la raíz es leer, sería la desinencia derivativa. Si yo tengo leía, la desinencia es ia. Eso sería el morfema flexivo amalgama. El limpiar, la raíz es limpi, entonces si yo tengo limpiaba, la desinencia es aba. Aba sería el morfema flexivo amalgama. Quiere decir que se está amalgamando, se están uniendo los significados de número, persona, tiempo, modo y aspecto. A ver, acá tenemos algunos morfemas derivativos. ¿Qué más podemos decir? Que son los que crean, modifican el significado del lexema, pueden cambiar la categoría léxica, no siempre la cambian, y pueden incrementar el significado, el repertorio léxico de la lengua. Hay morfemas derivativos que son muy obvias, muy obvio el cambio de significado, ¿no? Por ejemplo, de igual, que es un adjetivo, puedo pasar a igualdad, que es sustantivo abstracto. Igual es un adjetivo, pero ya no designar adjetivo, sino dat, ¿no? Igualdad, sustantivo abstracto, la igualdad de género, por ejemplo. He cambiado el significado. De falso, que es un adjetivo, verdadero o falso, adjetivo, propiedad de algo, puedo pasar a falsear, ¿sí? Puedo pasar a falsear, ¿ya? Entonces, mira, se cambió de un adjetivo, se ha cambiado un verbo. ¿Sí? Lo mismo podemos tener de un sustantivo como tweet, puedo cambiar a tuitear, tuitear. ¿Sí? De lúcido, puedo pasar al sustantivo lucidez. De capaz, puedo pasar también a un adjetivo incapaz, ya no cambié de categoría. ¿Sí? Los dos son adjetivos, solo que lo estoy negando, ¿no? Negación. De cine, puedo pasar a multicine y cambiar el significado, pero no de categoría, sigue siendo sustantivo. De arroz, puedo pasar a rosal, sigue tratándose de la misma categoría de sustantivo. De Dios, puedo pasar a semidios, no cambió la categoría, sigue siendo sustantivo, pero ha cambiado el significado. Ahora, hay tipos de morfemas donde el cambio no es que se dé, ¿no? Por ejemplo, de niño, niñito. Profesora, pero no ha cambiado, sigue siendo niño. ¿No? No es que sea adulto, no es que sea joven, adolescente, niñito. Claro, este tipo de morfemas derivativos, donde no se ve un cambio sustancial, digamos, ¿no? En términos eh, proposicionales, sino en términos de la subjetividad. ¿Ya? Porque una cosa es niño, otra cosa es niñito, ¿no? Niñito es con cariño, es un apreciativo. Ahora, no siempre puede ser en el sentido de apreciativo como tal, ¿no? Ese niñito puede ser un niño más pequeño, ¿no? Por ejemplo, una casa, casita. Yo puedo decir mi casita con cariño, es mi casita, que yo quiero mucho. O puede ser mi casita porque es pequeña, ¿no? O puedo decir, a ver, ¿qué más? Mi celular, no celular, mi mesa y mi mesita, ¿no? Mesa pequeña, una mesita, ¿sí? Entonces, generalmente el diminutivo es un objeto pequeño, pero también puede ser un objeto al que se tiene cariño, que se tiene afecto. Y también pueden estar los aumentativos, ¿no? Por ejemplo, ya no pensar en una casa, sino en una casota, ¿no? Una casota se ha aumentado. También está dentro de este tipo de morfemas, son derivativos, tanto aumentativos como diminutivos están dentro de este grupo, ¿no? O codazo, ¿ya? Que ya no es un codo grande, sino que es un golpe, ¿no? Un codazo, ay, me dio un codazo, no es que sea un codo grande, sino que se refiere al golpe. ¿No? Y puede tener valoraciones subjetivas, ¿no? Como un cuerpazo, por ejemplo, ¿no? Valoraciones subjetivas, ¿ok? Bueno, entonces ahí estamos con los morfemas derivativos. Y ahora sí, vamos a identificar los morfemas flexivos en las palabras sureños, dibujantes, monjes, elefantes y prestó. Y luego vamos a identificar los derivativos en las siguientes palabras, ¿sí? Les voy a dar un minuto para ver qué dicen ustedes. Voy a irme al modo de edición para ir haciéndolo junto con ustedes. Les voy a dar una ayuda, un modelo.
¿no? Por ejemplo, sureño es algo propio del sur, quiere decir que la raíz es sur. Luego tenemos en, oh Dios, estoy aquí cuando estás, ah no, es que estoy con la laptop, chicos, y yo generalmente no trabajo con mi laptop. Bueno, con la laptop, imagínate. Pero bueno, tengo problemas con mi internet, así que no podía estar desde allá, desde donde sea. Miren, estoy separando sur, sureños de sur, ¿no? La S, que es el plural, y obviamente la O, que es masculino, pues puede ser los sureños, las sureñas. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son los morfemas flexivos? No son todos, no son todos, ¿no? Sur es el lexical, es el que indica la referencia al mundo, ¿no? En es el derivativo porque ha cambiado de significado de sur a sureño, ¿no? Entonces, los flexivos siempre son los últimos, siempre son los últimos. ¿Ya? Vamos a ponerlo de verdad. Ya está. Ahora, ustedes me ayudan con las demás, ¿sí? Me ayudan con las demás, les doy un tiempito y luego vamos a verificar.
A ver, muchachos, tenemos la palabra dibujantes, ¿ya? Entonces vamos a dividirla, ¿no? Dibujantes que viene de dibujar. ¿Sí, no? Dibujar. La raíz sería dibuj, luego tenemos ante, el dibujante y la dibujante y la S. Únicamente en dibujantes sería la S, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? En dibujantes únicamente tendríamos que segmentar la S, quitar la S. Esto es molestar, chicos, mi garganta. A ver, tenemos, no lo puedo poner de color rojo. Ahí está, sí, se selecciona. Luego en monjes, ¿no? En monjes, a ver, ¿por qué han pensado en dibujantes? Me imagino, a ver. El singular de dibujantes no es dibujante, el singular es, ¿cuál es su singular, no? A ver, ¿cómo sería en singular esa palabra dibujante? Cuando es solamente uno, ¿no? Es dibujante, ¿no? Quiere decir que cuando tú dices en singular un dibujante, para crear el plural solo le agregas la S, ¿sí o no? Entonces, claro, solo sería la S, porque solo le estás agregando S. ¿Sí? En monjes tendríamos que... Voy a separarlo acá, ¿ya? Monj, pues, ya voy a decir, ¿no? Porque hay monjas y hay monjes. Entonces acá sí hay dos. Mejor acá mismo lo separo, pues no estoy haciendo bolas, no está... Monjas, monjes. Bueno, y en elefantes tenemos elefanta y elefante, ¿no? Profesora, no le puedo creer. No me creas, no me creas. Te voy a mandar el link donde está el diccionario mecánico de dudas, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí. PPD. Ahí está el link. No me crean, no me crean todo lo que diga, porque a veces me puedo equivocar, ¿no? A veces los profesores me equivocamos. Claro que yo trato de que al empezar la clase no equivocarme, ¿no? Tampoco ser cínica, ¿no? Pero ojo que todos nos podemos equivocar. Entonces, te estoy dando la fuente, ¿ya? Los profesores han puesto el ejemplo porque saben que esto podría, todos podríamos equivocarnos, todos, incluida yo. Entonces ahí está, elefantes. Y en presto, obviamente, prestar, la O sería la única desinencia. Recuerda, ¿qué es desinencia? Es la terminación del verbo, ¿no? Que está después de la raíz. Todo eso es desinencia. Entonces acá está la O solita. Ahí están los morfemas flexivos. Ahora sí, no sé qué estoy proyectando, yo no lo veo completo. Ahora veo aumentado el tamaño, después estaba haciendo. No me siento muy cómodo con la compu, porque no es la que yo suelo utilizar, pero he tenido problemas de internet. Entonces por eso estoy en mi sala, haciendo la clase, no es muy simple. A ver, luego tenemos los morfemas derivativos en las palabras, excéntricos, que proviene de centro. ¿Ya? Entonces lo voy a dividir. Centro, la raíz. Ahí está, centro, ¿no? Y o ese, ¿no? Excéntricos. ¿Ya? ¿Cuáles son los morfemas derivativos entonces en esta palabra excéntricos? Tendríamos por un lado ic, no lo puedo ver, si no lo empecé así, no mucho me voy a demorar, ¿eh? No puedo seleccionar que no estoy trabajando con mi ratón. Ya está, ex, bueno, se pintó todo. Es ex y ic. Voy a tratar de que no salga la R en Y. Ahí está. Y lo aumenté el tamaño. Ya está. Ahí sí, no era mucho, ya está. Luego tenemos nacionalizable, de nación, ¿no? Nación. Y de nación es nacionalizar. Nacional, nacional, y luego está nacionalizar, ¿no? Y luego está hable, ¿no? Nacionalizable, ¿no? Hable como culpable.
Nacional, de nación viene nacional. Y de nacional, ¿no?, viene nacionalizar, izar, ¿no? Y de ese izar quitamos simplemente ar y nos queda is. Y luego tenemos al. ¿Cuáles son los derivativos? Todos, ¿no? Al, uno, is, ab, y. Y solamente quiero que se pinte aquí, vamos a mi caso. Y solamente tendríamos. Luego está antisísmico, que viene de sismo. Entonces dividiríamos antisísmico. Ic. Nuevamente aparece ese ic de arriba de excéntrico, sísmico. ¿Cuáles serían los derivativos? Ojo, si es anti, pero ico no es. Ico no es, ¿no? Ico así tan grande no es, solamente es ic. Solo es ic. Ic. La O no, porque lo es flexivo, indica género, ¿no? Masculino. ¿Sí? Luego tenemos desordenados, que viene de orden, ¿no? Y de orden he pasado al participio ado, ¿no? Orden de ordenar, tenemos el participio ado, ¿no? Ahí está. Y tú sabes que la O y la S se separan porque no es género de tres números. Entonces, nuestros derivativos serían ese sería el derivativo, el que cambia el significado. Luego tenemos ad, ¿no? De ordenar, ordenado, participio, que me ayuda a crear una especie de adjetivo, y nada más. Esos serían los derivativos. Y en felizmente solo tenemos un derivativo que sería mente. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos el tema de titulación? Ah, yo no lo vi con ustedes, chicos. Estuve en un seminario, ¿verdad? No estuve. Pero lo debieron ver con el profesor o profesora que me reemplazó. Y allí se habló acerca de las palabras derivadas y compuestas. La palabra felizmente es una palabra derivada porque mente es un derivativo. ¿Sí? Es un derivativo, no es, profesora, pero cuando yo digo mi mente está saturada de ideas, ¿no? No es una raíz, no es una raíz. De que ha derivado del mens, de mentis, del latín, sí. Pero en realidad cuando decimos felizmente es una derivación del tipo, así como es nacionalizar, es derivado igual, felizmente es derivación. Mente es un sufijo, no es una raíz, no es una raíz. Bueno, ahí estamos, listo. Terminamos nuestro ejercicio de aplicación número 1. Continuamos. El ejercicio de aplicación número 2 ya lo hemos hecho en parte, ¿no? Reconociendo la idea de los alomorfos, la idea de los, qué bueno que él va los acompañado, qué alegría, muy bien. Entonces estoy completamente segura de que quedó claro el tema. Qué bueno, no sabía que él me iba a reemplazar. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La cantidad de morfemas flexivos y morfemas derivativos en estas oraciones, ¿ya? En estas oraciones. A ver, tenemos, las mujeres prehistóricas cazaban grandes mamuts lanudos. Qué bonita oración. A ver, vamos a reconocer los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. ¿Sí? Por ejemplo, en las mujeres, los morfemas flexivos en el artículo las, este es un artículo, vamos a ir haciéndolo. Los morfemas flexivos en este artículo, a ver, acá estamos. Las, ¿sí? Yo puedo decir las mujeres, los varones. Entonces, como yo puedo variar esta palabra, aunque sea un artículo, lo podemos también segmentar, ¿sí? Entonces, la S indica plural y la A indica femenino. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cuántos morfemas flexivos tenemos en la primera oración, en la primera palabra? 2 flexivos. 2 flexivos. En la palabra mujeres, profesora, tengo una duda. ¿Cuál es el plural? ¿La S sola o es la E con la S? Pero piensa, ¿cómo es en singular? Cuando dices una mujer, ya, una mujer, hasta ahí. Entonces quiere decir que su flexivo es, ¿no? Las mujeres. Y esto lo voy a ir agrandando porque ahí está. Luego viene la palabra prehistóricas, ¿sí? Las palabras prehistóricas, que viene de historia, ¿no? Entonces tengo pre, que es el prefijo,
¿no? Este prefijo no es flexivo. Vamos a ir colocando los flexivos mejor de un color, solo para este ejemplo, porque es como yo les estoy ayudando. ¿Ya? Mujeres es el plural, la A y la S es género y número, ¿no? Género A, S plural. En prehistóricas, pre también es un morfema, pero ya no va a ser flexivo, sino va a ser derivativo y lo voy a pintar de azul, mejor de azul, para separarlo, ¿no? Porque miren, acá hay una tablita donde tenemos que colocar el número, ¿ya? Entonces vienen de historia. Entonces tengo aquí IC, tengo la A y la, tengo la A y la S. La A y la S. IC lo pinto de color celeste o azul, como ustedes lo vean, como ustedes sepan. Y tenemos la A y la S, que serían los flexivos, que están indicando género y están indicando número, respectivamente. Luego tenemos cazaban, que es de cazar, quiere decir que la raíz es cas. Y todo lo demás, la terminación se denomina desinencia. Esta desinencia es flexiva, recuerden, ¿no? Flexiva, todo junto, todo junto. Luego tenemos grandes, grandes en singular es grande. Ya, quiere decir que el número solamente se marca con la S, ¿no? Separarlo. Puede ser puede ser grandes mamuts, grandes casas, grandes perros, o sea, puede ser lo mismo, no varía, solamente la S. Mamuts, tenemos en singular un mamut y mamuts, ¿no? Y tenemos lanudos, que viene de lana. La raíz es lan, quiere decir que yo separo U de OS, ¿no? Y tengo mi morfema flexivo, o dos morfemas flexivos, OS, dos flexivos, pero además tengo un derivativo, ¿no? De lana a lanudo, ¿no? Entonces este es un derivativo. Ya está. Listo, me parece que ahora sí, ¿no? Tenemos que contar, ¿no? Que hay, ¿cuántos derivativos? Encontramos tres. Vamos a ir escribiéndolo aquí, tres derivativos. Y vamos a contar los flexivos. En las hay dos, en mujeres hay una, van tres, en históricas hay dos, serían 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya está. Ay, qué difícil este ejercicio. O sea, no es que sea tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que es muy trabajoso, ¿no? Entonces me hace perder un poco el tiempo, ya son 11 y 18. A ver, chicos, ahora ustedes, a ver, intenten realizar la B, la C, la D y la E, ¿ya? Vamos a dividir dos. La B y la D, ¿qué les parece si hacen los varones del salón? ¿Ya? B y D. Y las mujeres, la C y la E, de tal manera que podamos aportar todos, ya que el trabajo va a ser un poquito, eso, nos va a tomar tiempo, un poquito trabajoso. ¿Ya? Entonces, a ver, les doy un minutito y vamos a ver las respuestas y explicamos. Así es, Ariana. History es raíz. Solo que acá nosotros podemos tener dos, hay dos i's, ¿no? De history, porque claro, es historia, a es el femenino, le quito el femenino y me quedo con history, pero acá tenemos un ic. Entonces yo he preferido marcar el ic porque el sufijo ic es el que aparece incluso en otros ejemplos que ya hemos visto, ¿no? Por ahí había otros que tenían ic. Aquí debió haber dos i's, solo que se han juntado y han resultado solo una.
Pero tienes toda la razón. Si yo tuviese la palabra historia, la raíz tendría que ser historia. Eso es cierto. Pero acá no está apareciendo. En la forma de la palabra no ha aparecido esa I. Se ha juntado con esa I de ic, pero sabes tú que esa ic, ¿no? Es la forma del sufijo ic. ¿Ya? Está muy bien la pregunta. A ver, ya, veamos. Ellos alquilaron un chalet muy lujoso con varias habitaciones. Dos derivativos. Los derivativos son os. ¿No? Voy a separarlo mejor. Me estoy demorando mucho. Lujosos, os. Y en habitaciones tenemos sion, ¿no? Ahora, este tema de habita es una vocal temática, ¿ya? O sea, es un tema. Pero el sufijo es sion. En la 3 tenemos tres. Primero vamos a empezar por los derivativos. Los padres de la turista, ¿no? El tour, el que hace tour, el turista. Desaparecida, aparecer, aparecido, desaparecido. Tenemos des, aparecer, it nada más, ¿no? Entonces tenemos ista, des, it. Ahí están los derivativos. En la siguiente, recuerdo que todos sus hermanos trabajaban en un café tales. Café, cafetal, ¿no? Entonces tenemos aquí un morfema tal. Sí, Alexander explicó cómo se determina la incapacidad laboral. Tenemos capacidad que viene de capaz y de incapacidad que viene de capacidad, ¿no? Tenemos tenemos idad y tenemos por último labor laboral. Hay tres derivativos. Respecto de los flexivos, ¿no? Empecemos a dividir la alternativa B. Ellos, que puede ser ellas, dividimos O y S, ahí van dos. Alquilaron, que divide alquil, que es la raíz de Aaron, vamos tres. Luego tenemos en lujoso, hay uno más, van cuatro. En varias podemos dividir en dos, A y S,
¿no? Ahí vamos 2 más, son 6, y en habitaciones, la última, que es el plural, vamos 7. En la oración 6 tenemos 6 morfemas flexivos. Los se divide igual que las, ¿sí? Los y las, ¿no? Masculino, plural. Bueno, en padres ya solamente sería padre en plural, padres. Ahí está, la S. D no se puede dividir, la, ¿no? Vamos a dividir, a ver, las, los, ¿sí? Ay, Dios mío, no sé qué. Ya. La turista desaparecida, ahí está la A también. Retornaron, retorn y reboaron, ¿no? Y no tenemos más. Encontramos 6 morfemas flexivos. En la siguiente, recuerdo, ¿no? Que sería recordar, recordar, la raíz sería record, y el sufijo sería o. Bueno, la raíz alterado porque es un verbo irregular. Todos, se divide todos, todas, vamos 3, ¿no? Luego tenemos sus, vamos 4, hermanos, tiene 2, O y S, vamos 6, trabajaban, vamos 7, y en cafetales este es el último, que es de plural. Cuando vemos eso de temas, es un tema que no quisiera tocar, ¿no? Bueno, hay que tocarlo. Por ejemplo, en ciertas palabras, las palabras tienen una vocal, sobre todo los verbos y algunos nombres, ¿no? Hay verbos que terminan en ar, verbos que terminan en er, hay verbos que terminan en i, ¿no? Entonces, a estas vocales A e I se le llama vocal temática, ¿no? Entonces, va a haber algunos verbos que van a mantener su vocal temática y hay otros que lo van a perder. Por ejemplo, esto es hablando de verbos, pero también ocurre con los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en prehistórica, hace un ratito hablábamos de que la raíz, obviamente, si yo tengo historia, la raíz es historia, y su vocal temática es la I, ¿ya? Pero esa vocal temática no aparece cuando yo tengo prehistóricas, ¿no? No se ha duplicado la I, no dice histori y icas, ¿no? Sino que no se dice, no está. Entonces, va a haber algunos casos como en habitaciones, donde uno dice, a ver, habitación, de habitar, habitación, ¿no es cierto? De habitar, habitación. Entonces, la vocal temática de habitar es ar, ¿no? Y la raíz es habit. Pero cuando he creado habitación, ha vuelto a aparecer la vocal temática como habitación, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el sufijo es sion, ¿no? El sufijo es sion. De cantar, canción, de multiplicar, multiplicación, y siempre va a ser sion, ¿sí? No es acción. A veces aparece esa vocal temática porque es parte de la raíz del verbo, ¿ya? Así, de forma general. Vamos a seguir viendo la última. Alexander explicó el morfema flexivo sería o, como, bueno, como es un adverbio, no se puede dividir, no lo podemos dividir, son monomorfemáticos, determina sí, porque es un verbo, repito solamente la parte final, porque es determinar, ¿no? Entonces la raíz sería determin, a sería el morfema flexivo, y luego tenemos otro que es la. Ya está, no hay más, ¿no? 3 morfemas flexivos. Bueno, bastante complicada esta parte porque me ha tomado tiempo. Más allá, o sea, si tuviésemos más tiempo, no sería tan complicado. Me demoraría y explicaría cada punto por punto, ¿no? Pero lamentablemente hay otras cosas que debemos ver. Y una de ellas, y recién estoy en la mitad, wow, soy muy de moreno. Vamos a correr un poquito, porque tenemos que hablar ahora de los morfemas gramaticales, ya sean derivativos, ya sean flexivos, pero hablar de la conexión, de cómo uno conecta estos morfemas con la raíz, tú los conectas, ¿no? Y los unes como si fuese un rompecabezas. Esa conexión, ¿no? De raíz y sus morfemas gramaticales se llama fijación. Es el procedimiento de insertar o conectar, hacer un link de los morfemas para crear una palabra, ¿no? Tenemos entonces, son afijos todos esos morfemas que no pueden estar solos sin el morfema raíz. Esos son los afijos.
Podemos tener prefijos si es que van antes de la raíz, podemos tener sufijos si es que van después, podemos llamar infijos si es que están dentro de la raíz, y aquí está apareciendo un término interesante que es el interfijo, que es aquel sonido que se coloca entre la raíz y el sufijo, porque uno de los criterios importantes es para que haya una misma cantidad de sílabas requeridas, ¿no?, en la lengua. Así que tenemos, por ejemplo, vicerrector y exalumna, donde están los prefijos ex, alumna y vice, ¿no? Ex y vice, que son prefijos. Los prefijos siempre van escritos juntos a las raíces, nunca se separan con guiones, nunca se separan con un espacio, a menos que la palabra que estén derivando sea pluriverbal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir expresidente, y se escribe junto y sin guión, pero si digo ex primera dama, como esa palabra es pluriverbal, o sea, está formada por dos palabras, debe escribirse separado, ¿sí? Pero todos los demás prefijos van escritos juntos, ¿no? Por ejemplo, preuniversitario, submarino, ¿no? Siempre juntos. Sufijos van después de la raíz o lexema, por ejemplo, perrazo, y vemos que as está después de la raíz. No es que yo digo perro y luego digo perroaz, ¿no? No, sino está después de la raíz perro. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo delimitamos la raíz, la separamos del morfema de género, ¿no? El maíz, maizal. Los interfijos, antes de pasar, bueno, ya, expliquemos el interfijo. Por ejemplo, de polvareda es de polvo, ¿no? Entonces, es igual que álamo. Álamo, alameda, es el conjunto de álamos. De polvo, el conjunto de polvo sería sería polveda, ¿no? Álamo, alameda. Alam, eda. Pol, eda, pero no es polveda, ¿no? Porque alam tiene dos sílabas, alam. Entonces, cuando yo tengo alam, meda, alameda, voy a tener 4 sílabas. Pero si yo tengo polvo, voy a tener polveda. No, son 3 sílabas. Por eso le debo colocar un interfijo y decir polvareda para tener la cantidad de sílabas necesarias, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, limonero, pero no puedo decir panero. Entonces voy a decir panadero para poder tener la misma cantidad de sílabas. Estos interfijos se colocan por criterios fonológicos, ¿sí? Son sonidos que se colocan por criterios fonológicos. Algunos dicen que sit, ¿no?, es un interfijo, ¿no? Por ejemplo, de niña, niñito, y puedo tener de pan, no podría ser pan, panito, ¿no?, sino pancito. Entonces agregué una C como un interfijo para que suene bien. Ya, esos son los interfijos. Son letras, sonidos que se incorporan entre la raíz y el sufijo para que suene bien. Tenemos además los infijos que van dentro de la raíz, ¿no? Entonces, miren, aquí el ejemplo que suele darse, ¿no?, es Anita y Azuquita. Hace un momento les dije que los nombres propios se separan, ¿no? Entonces, aquí yo voy a cambiar el ejemplo de Anita. A mí no me gusta este ejemplo de Anita. Yo lo voy a cambiar por un ejemplo más adecuado, sobre todo pensando en lo que viene en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, no voy a pensar en este nombre, sino Sebas. Sebas, ¿no? En Sebastián, por ejemplo, yo puedo acortarlo y decir Sebas, y quedarme con la forma de diminutivo, no es, que sea Cebitas. Entonces ahí en Cebitas sí está en un fijo, porque claro, porque con Ana, si yo le quito la A, que es femenino, no va a estar después de la raíz, va a estar como un sufijo. Si es que consideramos que los nombres comunes y los nombres propios tienen la misma regla. Ahora, hay quienes dicen, no, los nombres propios siempre se tratan como si fuesen palabras raras, se les trata diferente, ¿sí? Pero en los exámenes ustedes van a ver, si ustedes hacen un registro de exámenes, van a darse cuenta que tanto nombres propios y nombres comunes se tratan igual. Por eso es que estoy cambiando de nombre, ¿ya? Sebas, cebitas, es un ejemplo muy claro de infijo, y azúcar, azuquita también. ¿Por qué? Porque estos diminutivos se han insertado en la raíz. No es que estén después de la raíz, están dentro de ella y por eso es un infijo. Las palabras también se dividen en variables e invariables, y esto es de acuerdo a si admiten morfemas gramaticales flexivos. Por ejemplo,
Los morfemas flexivos son los de género y número. En amigos, que es un sustantivo, tenemos género y número. En el adjetivo hermosos tenemos género y número. Y así no los tengas, ¿no? Si tengas el adjetivo fácil, por ejemplo. Profesora, ¿fácil qué es? ¿De qué género es? Depende del sustantivo que le anteceda, ¿no? Sabemos que está en singular, ¿sí? Pero todo sustantivo, todo adjetivo, todo determinante, todo verbo y algunos pronombres, no todos, algunos, son variables. Es decir, tienen género o aceptan, admiten el género y o el número, ¿sí? Uno de los dos o los dos. En cambio, son invariables algunos pronombres, como mi, que no tiene género, ¿no? Mi, ¿qué género es? Femenino, masculino, número, este sí lo va a tener, ¿no? Mi, singular, se sabe, pero no tiene género, no tiene número. Perdón, no tiene género. El ti igual, estos están siempre en singular, pero se sabe que no van a variar, por eso se les considera invariables. En cambio, esos, míos, ustedes, sí se considera que tienen género y tienen número. Bueno, además de eso tienen persona, pero eso no es lo que importa. Tienen además dentro de las invariables los que son llamados conjunciones, pero, y, que, sí, ¿no? Como son las conjunciones adversativas, copulativas, completivas, condicionales, etc. Las preposiciones también son invariables, ¿no? De, desde, ante, hacia, sobre, sin, ¿no? Por, para, ¿no? Son invariables, no tienen flexión, no tienen género y número. Y los adverbios, ya sean los de lugar como lejos, de tiempo como hoy, de negación como no, y etcétera, son aquellos que no son variables. Quiere decir que no, tú no les puedes poner género. Si no tienen género o no tienen número. ¿Sí? O no tienen género o no tienen número. ¿Sí? Solo son esos pronombres invariables. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo también es invariable, no varía de acuerdo al género. Y el, el me también, ¿no? El me, te, pero lo, ese sí es variable porque puede ser la, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir lo escribí si se trata de algo masculino, por ejemplo, escribí el artículo, o la escribí si es la carta. Entonces, vamos a ver si es que varían de acuerdo al género, vamos a decir que son variables. Y si no varían de acuerdo al género, son invariables. Según la cantidad de morfemas, tenemos aquellos que son monomorfemáticos porque solo tienen un morfema lexical y un morfema que va a ser siempre lexical. Por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, los que aparezcan con uno solo. Podrían ser adjetivos, ¿no? Como dulce, por ejemplo. Mientras que los polimorfemáticos van a tener más de uno. ¿Sí? Ahora, las palabras también se pueden clasificar en grandes categorías o conjuntos. Por ejemplo, tenemos aquella categoría nombre, como es la palabra chocolate, la palabra amor, unicornio, elefanta, son nombres. Es decir, estas palabras tienen en común algo, designan elementos de la realidad física, concreta, abstracta, de los sueños, etc. Funcionan en la oración como núcleo de la frase nominal. Por otro lado, tenemos los pronombres, son aquellos que sustituyen al nombre, como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, metes, en los, las, etc. Ellos sustituyen al nombre y también son núcleos de la frase nominal. El adjetivo es aquella palabra, aquella clase de palabras o categoría de palabras que señala características del nombre, como por ejemplo, mocoso, blanco, paciente, dulce, ¿no? Y funcionan como modificadores directos. Los determinantes determinan o sitúan al nombre. Por ejemplo, la, cuando digo la casa, esa, cuando digo esa niña, o dos, cuando digo dos panes, ¿sí? Ellos son determinantes, todos ellos. Son modificadores directos del nombre, o tienen esa función. El verbo es una categoría a la que pertenecen aquellas palabras que describen acciones, como trabajar, como mandar, ¿no? Como preparar la clase, ¿no? Como preparar, pero también pueden designar procesos, como puede ser pensar, que estoy en un proceso de pensar, ¿no? Ver, que también es un proceso mental, o estados, como puede ser estoy, de estar cansada, estoy nerviosa. Todos estos verbos, todas estas palabras,
se caracterizan por ser núcleos de la frase verbal y núcleos de la oración. Las preposiciones tienen significados contextuales, son nexos, subordinantes, como por ejemplo de, cuando digo casa de madera, para, cuando digo juguete para niños, sobre, cuando digo asunto, hablaron sobre economía. Lo que hace la preposición es enlazar palabras de manera subordinante. Las conjunciones tienen la misma función, pero pueden enlazarlas de forma coordinante además, como por ejemplo, y, ¿no? Pedro y María, que cuando decimos baila que baila o habla que habla, o sea que repite y repite la acción, ¿no? Ni cuando negamos, no baila, ni canta. Ellas relacionan palabras, son nexos, y los adverbios que expresan circunstancias del evento verbal, como puede ser mucho, cuando decimos hablo mucho, bien, cuando decimos hablo bien o canto bien, ayer, cuando decimos cociné ayer. ¿Ya? Entonces, estas son las clases de palabras según sus funciones. Vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación que consiste en reconocer las palabras variables e invariables en las oraciones, ¿no? Chicos, a ver, tenemos la inteligencia. Son muchos ejercicios, de verdad que hasta ya me cansé, hasta ya me cansé, de verdad, ¿no? Porque es bastante hoy día el contenido que tenemos que trabajar. Y aquí nos dicen las palabras variables e invariables. Las palabras invariables las voy a colocar de otro color y las variables se van a quedar en negro, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Las palabras invariables. El adverbio no, invariable. Solo, invariable. ¿Sí? Sino también, ahí está, tenemos otras dos invariables, son adverbios. En, también invariable. En preposición. En la destreza de aplicar los conocimientos. Acá tenemos otro. De aplicar conocimientos en la práctica. Bueno, estas palabras que están resaltadas son invariables. ¿Por qué? Porque tenemos adverbios, no Y adverbio de disculpe, negación. ¿el en que está al costado de solo también se consideraría? También, ¿no? Me faltaba ahí el de. Tienes razón. Ya está. Estas palabras son preposiciones en, de, también preposición. Y los adverbios también, ¿cuál más? Solo y no. Y la conjunción, a ver, este sí no, esto sí no, es el conocimiento, sí, no. Sino también, ¿no? También una conjunción adversativa. Bueno, entonces, aquí vemos que estas palabras que están bueno, pintadas otro color son invariables, mientras que todas las demás son variables. La es un artículo, es variable. Inteligencia es sustantivo, variable. Consiste, verbo, variable. El artículo, variable. Conocimiento, sustantivo, variable. La, artículo, variable. Destreza, sustantivo, variable. Aplicar, verbo, variable. Los, artículo, variable. Conocimiento, sustantivo, variable. Igual que la y práctica. En la siguiente, asegúrate de colocar tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Aquí vamos a ver que las invariables son de, en, y luego, ¿no? Son de, preposición, en, preposición, y luego, que son conjunción y adverbio respectivamente. Luego tenemos solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Solo que se a demasiado lejos, lo lejos que pueden, ¿no? Que pueden. Entonces vamos a ver, solo, adverbio, ¿no? Aquellos que, pronombre, aquellos que se pronombre, estos pronombres son invariables, no varían en género. Luego tenemos preposición a, se arriesgan a, ¿no? Preposición. Luego tenemos demasiado y lejos, ambos son adverbios, uno es de cantidad y el otro es de lugar, ¿no? Pueden descubrir lo lejos, este lo, ¿no? Es, a ver, es un determinante, artículo, lo lejos, lo lejos. No, no es un determinante artículo, no puede ser determinante. ¿Sí? Es un pronombre neutro que está modificando a el adverbio lejos, ¿no? Porque no dice lo lejano, dice lo lejos.
¿Ya? Entonces, este lo no está refiriéndose a un pronombre masculino, ¿no? Como decimos, lo compuse, lo escribí, sino que está indicando a este adverbio, ¿no? Entonces, por eso es invariable, que también un pronombre. Así que pues, estos son los invariables y todos los demás son los variables. Luego tenemos, ¿en qué enunciados las palabras derivadas provienen de un verbo? ¿No? Dice, siempre telefoneaba a su querida hermana. La palabra aquí que nos interesa es telefoneaba. Preguntémonos, telefonear, ¿proviene de un verbo? Telefoneaba, ¿proviene de un verbo? Las palabras derivadas provienen de un verbo. A su querida hermana. Allá. Telefoneaba y querida. Querida. Este telefoneaba es un verbo. No proviene de un verbo. Es un verbo. ¿No? Luego tenemos el niño que gatea es curioso por naturaleza. Curioso, curiosidad. Curiosidad. La naturaleza. Nuestra Amazonía florece por el turismo local. Ese temblor en la mano puede ser de Parkinson. Y tenemos, así fue el increíble gol de la historia del fútbol. ¿No? A ver, vamos a ver, ¿cuáles de estos enunciados provienen de un verbo? Este querida proviene del verbo querer. ¿No? Querida proviene del verbo querer, porque es un participio, ¿no? Esta es la respuesta, ¿ya? Proviene del verbo querer. El niño que gatea, gatea viene de gateo, que es, bueno, el sustantivo gato, ¿no? Gato, gatear, sustantivo. Nuestra Amazonía florece, proviene de flor, que es sustantivo. Ese temblor en la mano puede ser de Parkinson, temblor, de temblar, ¿no? Es un verbo, temblar, ¿no? Esto sí, temblor viene de temblar. O guarda relación con el verbo, ¿no? Así fue el increíble gol. Increíble viene de creer. Ah, ya, ese también viene de un verbo. Estas son las alternativas que provienen o guardan relación con el verbo. Continuamos. A ver, sigamos. Procesos de formación de palabras. Y aquí vamos a ser muy, muy rápidos porque casi ya nos hemos terminado la clase y estamos trayendo puros ejercicios de aplicación. Aquí podemos ver esta diapositiva donde se están presentando tres procesos, ¿sí? La derivación, la composición y la parasíntesis. En la derivación solo hay un lexema o una raíz o un morfema lexical, que es lo mismo, ¿ah? Y hay uno o más morfemas derivativos y opcionalmente aparecen los flexivos, opcionalmente. Por ejemplo, tenemos desnivel, es una palabra derivada, tiene un solo lexema y tiene un derivativo. Tenemos jardinero, que tiene un solo lexema y tiene un derivativo y tiene además un flexivo. Ese flexivo no importa. Y tenemos inadecuados, donde hay un lexema que es adecu, ¿no? Luego tenemos que es adecuar, ¿no? Viene del verbo adecuar. Luego se ha creado un participio adecuado o adecuada. Y luego tenemos un prefijo inadecuado o inadecuada. En la composición, en cambio, hay dos lexemas, ¿no? Por ejemplo, sordo, mudos, mal humor, ¿no? Y tenemos girasoles. Dos lexemas. Puede haber morfemas flexivos o puede no haberlos. En cambio, la parasíntesis presenta dos clases, ¿no? Hay dos lexemas, pero además hay un morfema derivativo, a diferencia de la composición. Mira, composición, sordo, mudos, mal humor, girasoles. No hay derivativo aquí. Pero en la parasíntesis sí, ¿no? 20 años, y luego se le agrega el derivativo, ¿no? Veinteañeros o veinteañeras, ¿no? Sordo, mudez, mira cómo se le ha añadido un morfema derivativo a esta palabra compuesta, sordo, mudo. Y mototaxi o mototaxistas, ¿no? Al agregarle istas, ya estás creando una parasíntesis. Si solo fuese mototaxi, bueno, sería compuesto. Ahora, también hay parasíntesis de la segunda forma, ¿no? Que es la adición simultánea de prefijo y sufijo. Esto es diferente a inadecuado. Es diferente, ¿no? Porque yo puedo decir inadecuados proviene de adecuado.
O sea, puedo separar los dos procesos. En cambio aquí no. Desalmados, no puedo decir que desalmados proviene de almados. Tienen que ser los dos, prefijo y sufijo a la vez. Desalmados. Endiosar, ¿no? Y esto es muy común, de Dios endiosar. ¿Sí? Por ejemplo, de vinagre a vinagrar, ¿no? De dulce, endulzar, ahí está. No, amargo no, ese no. Y tenemos acá de noche, anochecer, ¿sí? O sea que se colocan tanto a la vez el prefijo como el sufijo. Y tenemos acá además otras reglas de formación de palabras como son la sigla, que consiste en unir las letras iniciales de un término complejo, por ejemplo, UNMCM. En realidad, esta es una sola palabra, pero es el proceso de unir varias, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se mantienen con mayúsculas todas porque no tienen más de 4 letras, ¿no? Perdón, porque tienen más de 4 letras y no van a escribirse con minúsculas porque no es un acrónimo, es decir, no las leemos como palabras, no decimos UNS, ¿no? ISBN igual no decimos ISBN, ¿no? O DNI no decimos NI, sino DNI. Se lee letra por letra, es decir, se deletrea. En cambio, los acrónimos también son un tipo de siglas, pero, o sea, se componen igual, ¿no? Se componen por letras de otras frases así más complejas, pero a diferencia de la sigla, sí se lee como palabra. Láser se da para el RENIEC y no decimos LASER, SEDAPAL, no. Pueden escribirse con minúsculas si es que su uso ya es un uso común, o pueden conservar la mayúscula si se trata de instituciones, ¿no? Como SEDAPAL y RENIEC, que son nombres de instituciones. Y los acortamientos son procesos de abreviación de una palabra. Por ejemplo, televisor, tele, ¿no? Profesor, profe y demás. Policía, poli, polio, foto, como ven aquí. Este es el ejercicio de aplicación número 4 y con esto se termina, pero solamente voy a decir la respuesta porque no me alcanza el tiempo. Entonces tenemos aclarar, viene de claro. Y tú te das cuenta que para formar el verbo he tenido que prefijar y sufijar. Sería para síntesis. ¿Ya? Para síntesis es la primera. Chatear, viene de chat. Le he agregado un sufijo, sería derivación. Entristecido viene de triste. Entonces he tenido que colocar ido, he sido, ¿no? O he sido, y esto es para síntesis. Deslealtad, derivación. Viene de leal. Después he creado lealtad y luego deslealtad. Son paso a paso, no es que sea simultáneo. Esto es una doble derivación. Tercermundista, tenemos dos raíces, tercer, mundo, y tenemos ista. Entonces esto es una parasíntesis. IRTP, sigla. Mil hojas, composición. Heroísmo, derivación. OMPE, acronimia. Quimio, acortamiento. Luego tenemos portaviandas, composición. Y euro, acortamiento. Listo. Con esto cerramos. Muchas gracias. Paso a mi ejercicio rápidamente a las 4 preguntas. Ay, ay, ay. A ver. Nos está compartiendo. Un minutito. Dejar de compartir. A ver si compartir una pantalla, una ventana, una pestaña. Las 4 preguntas de la semana. De esta semana, ¿no? Somos una semana. A ver, entonces estoy compartiendo aquí las preguntas, creo. Me parece que sí. Y tenemos la pregunta 1. Tenemos la pregunta 1. Se está compartiendo, ¿no? Pregunta 1. Dice, ¿el lexema aporta el significado nuclear de la palabra? Esto es verdadero, ¿sí? Porque el lexema es el núcleo de la palabra, es lo más importante, es la raíz. ¿La palabra presidente se exhibe dos morfemas flexivos? Sí. Los morfemas flexivos son la E y la S. La E de masculino, la S de plural. Es verdad. 3. Los morfemas gramaticales no expresan conceptos. Todos los morfemas expresan significados y conceptos. Claro que diferentes, ¿no? En 4. ¿El morfema flexivo o de empadronó expresa género? No, porque los verbos no tienen género. Esto es falso. Está indicándonos el morfema flexivo amalgama.
Y en 5, el morfema derivativo ista siempre indica profesión como pianista, ajedrecista. No, a veces puede indicar afiliación política, como es comunista, ¿no? No es que sea su profesión oficio. Entonces vemos que la respuesta correcta, la voy a marcar, es la B. Verdadero, creo que puedo marcar. A ver, no sé. Ahí está, se marcó. La B. Pasamos al siguiente ejercicio número 5. La cantidad de morfemas flexivos y derivativos del enunciado, los bulevares centrales de esta gran ciudad están poblados de muchos árboles frondosos. Vamos a encontrar 13 morfemas flexivos. En los hay 2, ¿ya? En bulevares hay 1, que es. Vamos, bueno, es, solo que se ha marcado esto, ¿ya? Centrales, tenemos uno que es. Casi siempre se marca así. Esta, la A, ¿no? Luego está la N de están, ¿ya? Pero se han marcado los dos, disculpen. En poblados hay 2, ¿no? Que sería la S y sería la U. Pero van a aparecer juntos probablemente porque saben que hay 2. Muchos árboles, aquí muchos sí, porque no dice yo trabajé muchos, sino muchos árboles, eso es un determinante. Tanto la S como la U, los dos. En árboles, la ES, uno solo, y en frondosos son 2, solo que ahí están apareciendo juntos. En total tenemos 13 morfemas flexivos. Y los derivativos son 3, ¿no? Son 3. Central, ¿no? De centro, central ahí hay 1. Luego en poblados, A2, ¿sí? Y frondosos, os. La respuesta sería la A. Pasamos al siguiente número, que es la 7. Intolerantes, ¿sí? Intolerantes, yo puedo dividir tolerar, ¿no? De tolerar sería toleran, ¿no? Toler, y luego tendríamos ante, y luego tendríamos la S. Entonces, en esta opción exhibe solamente 2 morfemas gramaticales, no, hay 3 gramaticales, in, ante y s. In, ante y s, hay 3. ¿Contiene un flexivo simple? Sí, efectivamente, va a contener un flexivo simple, ¿sí? Ese flexivo simple es la S solita. ¿Es un sustantivo común en cuanto al género? No, porque es un adjetivo, ¿no? Intolerante es un adjetivo. Y 4, ¿se formó por el procedimiento de parasíntesis? No, porque esta es una derivación, ¿no? Tolerantes es derivación de tolerar, e intolerantes viene de tolerantes, doble derivación. ¿Es un adjetivo derivado del verbo tolerar? Eso es cierto. Entonces vamos a ver que la 2 y la 5 bueno, la secuencia, ¿no? Correcta. Y ya para terminar, la 11, mototaxi y coronavirus son composición. Almanzar y tercermundista son para síntesis, en las 2 formas que hay. Mincetur y ofimática son acrónimos. Pitear e imposible son palabras derivadas. Y quimio y otorrino son por acortamiento. En la 11 la respuesta correcta, si no me equivoco, es la D, ¿no? Siguiendo estos pasos. A ver, 1C, 2A, 3D, 4D, si es este. ¿Ya? Ahí está la respuesta, muchachos. Dejo de compartir y con esto terminamos nuestra clase. Bien, muchachos, muchas gracias. Dios mediante, nos encontramos la siguiente semana. Sigan repasando y si tienen alguna duda, por favor, a consultas académicas porque ya casi no tenemos clase. ¿Sí? Bien, muchachos, ha sido un gusto. Cuídense muchísimo. Nos encontramos en unos días, ¿ya? Les mando muchas energías positivas. Nos vemos.